5 personas fallecieron en lo que va de febrero. 5 personas que fueron víctimas de siniestros viales. Algunos de ellos que han tenido una connotación de debate social, judicial y hasta político, ¿no? Recién hablábamos de la muerte de Martina Lanís, una joven que está detenida, acusada de homicidio culposo y con la posibilidad de que esto pueda agravarse en el caso de que se confirme que además venía siendo picadas. Lo que se ha ratificado es que venía alcoholizada. Pero son otros también los episodios en los que motociclistas murieron como consecuencia de siniestros viales. Es un número altísimo, 5 muertes en solo un mes. Este dato contrasta con un informe que fue relevado, hoy se dio a conocer por parte de la Dirección General de Tránsito, en el que hacen una síntesis de lo ocurrido durante el 2025, donde señala el municipio que crecieron un 685% los controles en comparación con el 2024. Y voy a dar algunos datos en general para no abrumarlos, pero que a mí me parece que es muy valioso que haya una estadística oficial. Eso me parece que es una cuestión central. Después vamos a discutir sobre si el esquema político o el accionar es efectivamente el correcto. Pero las multas aumentaron un 20%. En 2024 se elaboraron 22.000 multas, un poquito más, y en 2025 más de 27.000. O sea que hubo un aumento en las multas el año pasado de un 20%. También de las infracciones que se corroboraron, casi un 30%, un 27% aumentaron las infracciones corroboradas. En los controles, y aquí es el dato que llama la atención, hubo un aumento del 684%. Es decir, en el 2025 se realizaron 408 controles, cuando en el 2024 se habían hecho solamente 52. Un aumento exponencial en la cantidad de controles. Cuando vamos a las infracciones, la más común es el mal estacionamiento, que aumentó un 26%. Conducir sin licencia ha aumentado un 127%. Miren este dato, porque me lo comentaban abogados que están relacionados con el tema del seguro. Aumentó un 106% la cantidad de infracciones por falta de seguro. Me dicen las aseguradoras, los abogados que están relacionados con las aseguradoras, que hay por lo menos un 50% de los vehículos que circulan en Río Cuarto que no tienen el seguro al día. Ya sea porque no tienen seguro o porque no lo tienen al día. Y cuando vos tenés un siniestro, si estás en deuda, no te cubre la aseguradora. Así estés una semana en deuda, no te cubre. Bueno, este es un dato alarmante, la cantidad de vehículos sin seguro. Bueno, el circular sin casco es una habitualidad, un 108% aumentó. Mal estacionamiento en lugares de transporte escolar también. Bueno, el estacionamiento en zona de discapacidad. Los casos de alcoholemia, un 75% también aumentaron. Es un número importante. Y no acatar la orden del inspector del tránsito, también un aumento de casi el 100%, es la novena de las infracciones. Hoy se realizó una reunión en el Consejo Deliberante del Observatorio Vial. Vamos a tomar contacto con el concejal de Hacemos por Río Cuarto, con Ignacio Viga, para conocer detalles de lo que ocurrió allí y hacia dónde avanza el debate parlamentario frente a esta realidad. Aumenta la fatalidad de los siniestros viales, pero también a la par hay un aumento de los controles. Entonces hay un debate sobre qué es lo que puede estar fallando. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, un gusto. ¿Qué es lo que tomó como diagnóstico? ¿Desde qué punto de partida se planteó el análisis, el debate hoy del Observatorio Vial en el Consejo Deliberante? Mira Pablo, nosotros estamos frente a una problemática que a partir de todo el análisis que fuimos surgiendo, se plantea de una característica que es multicausal, por lo cual
al ser multicausal, entender que el Estado cumple un rol a partir del control y que nosotros estamos muy conformes con lo que es el aumento en las estadísticas que hemos tenido, estadísticas que hemos podido mostrar sobre la cantidad de controles que podemos efectuar y que hemos realizado. No obstante, digamos, tenemos una gran parte del problema también en manos de los criterios individuales a la hora de asumir riesgos en la conducción, y entonces también tenemos que seguir trabajando en la cuestión educativa y formativa. Es decir, es una materia recontra complicada porque tiene múltiples factores, y a partir de allí creo que la reunión ha sido muy importante porque hemos podido seguir tomando medidas y iniciativas en torno a poder ir a atacarlo con las medidas desde las más simples hacia las más complejas, pero entendiendo que en estos puntos, es decir, la educación, el control en la calle y la legislación, bueno, vamos a ir aminorando los riesgos, en donde la presencia de obviamente la conciencia individual también tiene un punto muy alto. Ignacio, ¿qué es lo que puntualmente se tomó como eje para avanzar? A ver, ¿sobre qué propuestas han decidido avanzar? Bien, nosotros vamos a establecer la revisión integral del Código de Tránsito, una norma que rige a partir del año 96 y que nosotros entendemos que tenemos que ir hacia un código de movilidad en donde no solamente refleje normas técnicas, sino que acerque, digamos, a las reglas, las condiciones, las obligaciones, los derechos a los ciudadanos de Río Cuarto de una manera mucho más simple, que les facilite la vida a la autoridad de aplicación y que también ponderemos las conductas que el día de hoy entendemos como reprochables a través de una revisión también del Código de Falta. En materia legislativa, las iniciativas que hemos adoptado y múltiples también iniciativas de parte de la oposición, siempre entendemos nosotros y por ahí entendemos que las críticas han sido muy mezquinas de poder plantearnos en momentos donde la sociedad vive hechos muy puntuales y traumáticos, poner en discusión en el barro de la política una situación muy compleja. Pero creo que el observatorio ha servido para poder canalizar esta cuestión. Estas dos iniciativas van a estar en marcha. También hemos decidido que la campaña de educación vial la vamos a virar a la idea de una formación vial en donde volvamos a conceptos básicos, pero que sea el Consejo Deliberante un actor preponderante, en donde la iniciativa y la continuidad de esta medida sea propósito de hacerla y ejecutarla con los equipos que tiene el Consejo Deliberante en colaboración en el Ejecutivo. Es decir, bueno, seremos nosotros mismos los que vamos a poner el énfasis y la continuidad y también abrirle el campo a la oposición de que sea este también un ámbito de trabajo que tiene por realmente el gran objetivo de ir hacia la conciencia individual y la conciencia colectiva en el uso de la vía pública. Particularmente cuando usted hace referencia al Código de Tránsito que rige del año 96, que es un código que tiene que actualizarse y reformularse, ¿cuáles son los aspectos centrales en los que se va a trabajar sobre la reforma de este Código de Tránsito? Mira, Pablo, nosotros tenemos que plantearnos una ciudad ya con una magnitud muchísimo más amplia, con un parque automotor que ha cambiado su condición y que ha incorporado a la moto como en el centro de la situación. Entender también a la movilidad de Río Cuarto con las nuevas tecnologías, y eso implica diferentes formas de trabajo a través del mundo de la plataforma. La crisis económica lleva a un montón de gente a entender que el vehículo sea una nueva fuente de trabajo y eso se repercute también en nuestro tránsito. La obra de la circunvalación va a tener un impacto importante en esta conducta. Digamos, los elementos eléctricos que podamos ver de movilidad de corta distancia también es un elemento nuevo que tiene muchísima potencia y muchísimo riesgo. Nosotros los estamos viendo como parte de un ecosistema que no se ve del todo desarrollado, pero que en un par de años va a ser muy importante de realizar. Nosotros tenemos que también estudiar la edad en la cual nuestras personas están conduciendo. Entendemos que allí
La del desafío también tiene que ver con ver si nuestros adolescentes no ya están haciendo uso de nuestra vía pública y lo están haciendo en una condición que no es la correcta. Entonces el Estado, bueno, tendrá que asumir la posibilidad de establecer cursos de concientización y ver y replantearse si la edad de la utilización de la vía pública no tiene que también ampliarse con una relación para con los padres. Hemos tenido esta discusión en el marco, por ejemplo, del Parlamento Estudiantil. Hay muchos desafíos que plantea la movilidad de Río Cuarto porque ha cambiado y en poco tiempo también vamos a ir incorporando nuevos desafíos que la tecnología implementa. Creo que tenemos un gran sistema de cámaras que tenemos que volcarlo también al control y encontrarle la vuelta para que podamos resolver cuestiones que parecen simples pero se complejizan. Vos decías lo del seguro, yo te agrego el tema de la patente y la crisis que generó el registro del automotor. Bueno, son múltiples los desafíos legislativos y el margen también, el control, no bajar la guardia, entendernos también en la idea de estadísticas que no solamente nos reflejen cifras, sino que nos reflejen comportamientos, es decir, ir hacia un estudio cualitativo de cómo se mueve Río Cuarto. Hemos tenido cierta coincidencia del uso de una de las vías públicas principales y que se han generado siniestros, pero eso tampoco tenemos que ver si es realmente la incidencia total de un gran hecho el que nos pueda poner en foco de si hay una esquina o no que es complicada. Es decir, ¿a qué me refiero? Pasar de la cifra a si cualitativamente estamos conduciendo de la misma manera, también es un desafío de la política de Río Cuarto. Usted hizo referencia a cuando hablaba de los cambios que hay o que hubo en lo demográfico, en una ciudad que ha crecido, la circunvalación será toda una referencia de ese crecimiento demográfico en la ciudad y del parque automotor, pero particularmente alusión a las motos. La verdad es que las víctimas fatales en general son motociclistas, ¿no? Ha ocurrido el año pasado y viene sucediendo también este año. Esto no quiere decir que la responsabilidad sea siempre del motociclista, pero las víctimas han sido fundamentalmente motociclistas. Lo que sí uno advierte, y por eso le consultaba también, concejal, el diagnóstico es, pareciera que quienes conducen motos van como cumpliendo normas paralelas, ¿no? Que pueden pasar en rojo, que pueden circular sin luces, que pueden circular 4 o 5 personas arriba de la moto, que habitualmente lo hace sin casco, que pueden ir a otra velocidad. Hay ahí un aspecto cultural que parece difícil de erradicar o de corregir en la ciudad. Sin duda, comparte el análisis. La moto de por sí no es un inconveniente, pero sí presenta un vehículo con mayor riesgo por la velocidad, por la característica de su seguridad, pero digamos son múltiples los factores que hacen que hoy tenga preponderancia, desde la pandemia con la crisis que se provocó en el transporte en virtud de que no se pudiese usar el servicio público en todo ese tiempo, la generación obviamente de mecanismos de muy fácil acceso a la motocicleta, los costos que eso demanda, la situación económica que lleva a que muchas de las personas que se quedan sin trabajo sea su único forma de solventarse, ha cambiado el ecosistema. Creo que es uno de los principales énfasis de la campaña comunicacional. Nosotros entendemos que hay que volver a lo básico, porque hemos tenido digamos situaciones en donde las normas más básicas y más elementales o más lógicas son las que se incumplen. El respeto hacia la prioridad de paso, las vías principales, la utilización del casco o la utilización de bebidas alcohólicas o estupefacientes en el uso de la conducción. Son cosas realmente muy simples, pero que se complejizan por la crisis, que se complejizan por las conductas individuales, se complejiza por las situaciones en general de la vía pública, pero es alarmante como el Estado obviamente va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en una situación muy puntual y de una complejidad increíble como es obviamente la cuestión de la conciencia individual. Concejal, quiero agradecerle muchísimo este aporte. Naturalmente vamos a
a recuperar este tema desde distintas aristas. Nos pareció muy valioso hacerlo a partir, sobre todo, de los datos que suministró el municipio y la reunión del Observatorio Vial, poder también reflejar qué mirada hay desde el Estado, porque evidentemente si aumentan los casos de fatalidad, de siniestralidad con casos fatales, la particularidad del protagonismo que tienen las motos, los controles pueden aumentar, pero no erradicar esa dificultad, y entonces ahí empiezan a aparecer otros elementos que tienen que ver con lo educativo, con lo formativo, con la conciencia cultural y con la responsabilidad que frente al uso de un vehículo tenemos que tener cada uno y cada una de nosotras, en virtud del enorme riesgo que implica un accidente en el que la carrocería es la persona, ¿no? Cuando una moto colisiona con un vehículo, la carrocería es la persona, y ese enorme impacto. A veces nos quedamos con el desenlace fatal, pero hay muchísimos otros episodios de gente que queda con algún tipo de discapacidad, con dolencias, con situaciones que a lo mejor le llevan meses y hasta años de recuperación, y que forman parte, en algún momento lo hablamos también con un médico del hospital, el altísimo costo que implican también las recuperaciones de las personas que resultan lesionadas. Concejal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por el respeto en el cual trataste el tema. Me parece muy interesante y es un ejercicio que toda la sociedad lo vamos a tener que hacer, porque el desafío, como le decimos, es multicausal. Te agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. El concejal de Hacemos por Río Cuarto,